La contratación indefinida aumenta una tasa del 13,5% y se ha producido un giro del 180 grados en el mercado laboral. Encadenamos, fijaros, 24 meses de reducción de paro consecutiva. En los últimos trimestres arrojan datos históricos de reducción de desempleo. Y eso es porque las reformas han dado resultados. Como digo, los organismos de la Unión Europea han puesto de ejemplo a España en otros países que tienen muchos problemas en la creación de empleo y han puesto de ejemplo las reformas que ha hecho nuestro país. Tenemos ahora 328.317 parados menos que al inicio de la legislatura. Creamos empleo por encima del Producto Interior Bruto. Se crea empleo además en toda España. Luego hablaremos precisamente de las políticas activas de empleo en Andalucía, y como sabéis son competencias que están transferidas a la comunidad autónoma y por tanto ahí el gobierno de la comunidad autónoma es el que tiene que gestionarla, y ahí tenemos un problema. Un serio problema que ya se ha puesto en manifiesto por la portavoz de Izquierda Unida y que viene originado en el fraude que se ha producido también en esta política activa de empleo en la Junta de Andalucía, que conocemos todos, con el fraude de la formación, pero también valla competitiva, intercaria, una serie de fraudes que están siendo vistos en los tribunales y que han hecho mucho daño a las políticas de empleo. Y luego la paralización prácticamente de esas políticas de empleo en Andalucía en 4 años, que esto es muy fuerte, con la devolución reconocida por el gobierno autonómico de 800 millones de euros de esas políticas activas de empleo que se transfieren a Andalucía porque no se han ejecutado esos gastos, no se ha gastado el dinero en políticas activas de empleo. Ahí tenemos una brecha muy seria que es la que está descolgando Andalucía de la recuperación, porque si esas políticas activas de empleo se ponen en marcha, estaríamos creciendo a un ritmo de empleo muy similar a la media nacional, y ahora desgraciadamente no lo hacemos. Luego habrá que analizar también por qué ocurre eso y cómo se pueden corregir esos errores, que nosotros estamos haciendo propuestas en el Parlamento de Andalucía para que todas esas políticas activas de empleo se recuperen. Pero volviendo al panorama nacional, vemos que hay 585.000 mayores de 45 años trabajando más que al inicio de la legislatura. El paro de larga duración se reduce a un ritmo del 12,4% anual. Hay 93.727 autónomos más que al inicio de la legislatura. Y este dato es histórico, es importante porque se han hecho reformas. Todo esto viene porque se han puesto medidas para que esto sea así, con la tarifa plana, con la tarifa del emprendimiento, con el apoyo al empleo joven, que ha dado la oportunidad a que se creen nuevos negocios, a que nuevos autónomos pongan en marcha su sueño de tener una actividad empresarial y de poder generar empleo y autoempleo. Hay 22.870 mujeres más trabajando que al inicio de la legislatura. Y en el año 2014 se marcó un récord histórico de contratos a personas con discapacidad. Se firmaron 200.000 contratos de personas con discapacidad. Y se crea un empleo también más estable, con más calidad, como decía antes, con los datos que hay sobre la contratación indefinida. Y esto es porque, insisto, se han puesto medidas que queremos en nuestro programa seguir perseverando en ellas. Medidas en las políticas activas de empleo como la formación profesional dual para que los trabajadores puedan trabajar y formarse a la vez. Este método, que siempre ha sido comentado por muchos partidos, es una realidad ya en el marco laboral español. Se ha impulsado también la reforma del sistema de formación profesional para el empleo. Se ha creado, por ejemplo, un portal único de empleo con más de 20.000 ofertas de empleo a las que todo el mundo puede acceder desde el Ministerio de Empleo, que está dando unos resultados. Y se ha condicionado el reparto de fondos para las políticas activas de empleo que gestionan las comunidades autónomas, vinculándolos a políticas también de resultados. En 2015, el 60% de los fondos que gestionan las comunidades autónomas se vinculan con respecto a los resultados del año anterior, y en 2016 el porcentaje va a ser del 70%. Pero como digo aquí, no sé cómo de tiempo de carro, me queda un poquito y va a sonar el timbre, incide mucho las políticas autonómicas, de las que luego podemos hablar, si queréis,
en el debate o en la tertulia y que nosotros queremos mejorar, haciendo que se activen de una vez las políticas de empleo en la autonomía. Eso no puede ser que devuelvan el dinero y no se ejecute lo que el Estado le transfiere, 800 millones de euros. Pues muchas gracias, Carlos. 17 segundos extra que luego puedes consumir en otro turno. Y pues tiene ahora la palabra don Luis Salvador. Muchas gracias. Ciudadanos. Bueno, en primer lugar, agradecer al decano y esta iniciativa precisamente en el mejor sitio posible para hablar de políticas activas de empleo, que precisamente en la Facultad de Derecho del Trabajo, o sea, la Facultad de Trabajo, ¿no? En primer lugar, lo primero que quisiera mencionar es que nosotros tenemos un claro problema en nuestro sistema de temporalidad y de precariedad. Por tanto, no valen solamente datos absolutos en apariencia de si tantos hombres, tantas mujeres, tantos autónomos, si no sabemos exactamente cuál es la situación real que se produce. Y la situación real que se está produciendo en este momento es que 2 de cada 3 contratos son temporales, que en el año 2015 el 67% de los contratos que se han hecho son temporales, frente al 57% que era en 2014. Por tanto, hay mayor temporalidad ahora de la que había el año anterior, ¿no? Quiero poner un ejemplo, una comunidad como la extremeña, que es muy parecida en datos a la nuestra, la andaluza, porque es la única región donde se ha perdido el empleo, tienen una alta temporalidad del 35,8%, y al mismo tiempo se han creado un 6,30% de empleos públicos. Lo digo porque se ve que esa fórmula como tal en este sentido no funciona. Y si vemos que Madrid tiene una tasa de temporalidad en relación al total de trabajadores del 18,3% y Andalucía en un 34,7%, pues significa que nos queda una brecha y un trabajo por recorrer en el conjunto de Andalucía muy importante, ¿no? Se dice, los datos del último año son 43.000 autónomos más, pero es que hay 20.000 empleadores menos y un 10% menos de cooperativas. Y por tanto, pues el dato en ese sentido se matiza, ¿no? Y luego hay un factor fundamental para el tema de la precariedad, que es el salario, cómo está. Y en este momento los salarios están al mismo nivel que incluso más bajos que en 2007. El salario medio anual en este momento está en 18.420 euros. Por lo tanto, si sabemos cómo ha subido la vida desde el año 2007 hasta aquí y que el salario está en el nivel del año 2007, pues evidentemente hay precariedad también en el mercado laboral. Y si además vemos que los salarios de más de 90.000 euros, sin embargo, han aumentado un 1% el salario en relación a cómo lo tenían, pues entonces ese aumento de la desigualdad pues hace que también haya un mayor desequilibrio. Y si tenemos en cuenta precisamente que el Fondo Monetario Internacional dice que a mayor brecha social, mayor desigualdad, menor crecimiento, pues entonces también estamos teniendo un problema en este sentido, yo creo que interesante, ¿no? Y para reducir esa desigualdad hace falta, pues evidentemente, creación de empleo y apostar por el capital humano a corto plazo, o por un sistema de subvenciones y al final de compensaciones a corto plazo, ¿no? España es el 82 país en dificultad para crear una empresa. Tenemos 81 países en donde es mucho más fácil crear una empresa que en España. Por tanto, en este marco, en donde decimos que tenemos una excesiva temporalidad, tenemos mucha precariedad, tenemos un salario medio que está por debajo de 2007, y con los indicadores que estamos dando también de desigualdad, me parece que la reforma laboral no ha venido a traer precisamente ningún tipo de bondad. A partir de ahí podemos decir que si hay algunas personas trabajando, evidentemente, tenemos una tasa de desempleo muy alta, en Andalucía excepcionalmente alta. Si hablamos ya de empleo juvenil acercándose al 60%, en Andalucía superando el 35%, pues me parece que evidentemente pues uno de cada dos tendrá que ser de España, porque es donde concentramos evidentemente el mayor número posible de parados, ¿no? Por eso desde Ciudadanos lo que hicimos en primer lugar fue plantear que había que reformar el sistema, el modelo económico, manteniendo todo lo bueno que tuviera el anterior, evidentemente, y al mismo tiempo pues intentando hacer aportaciones que sirvieran para enriquecerlo. Para eso, conocéis, me imagino, la persona que estáis aquí, que se le encargó a Luis Garicano el ser la persona, digamos, un poco que coordinara todos los trabajos del modelo económico de Ciudadanos, pero no es el modelo de Luis Garicano, es un modelo donde han participado más de 50 prestigiosos economistas y cada uno aportando en aquellas materias que consideraba que podía servir para poder mejorar ese modelo productivo del que tanto hablamos, pero del que tan pocas veces se hacen propuestas concretas, ¿no? Hemos hecho una serie de presentaciones por España, en las que yo me voy a centrar ahora básicamente en dos de las propuestas de esas presentaciones. Una de ellas tiene que ver con las medidas hechas para el rescate hacia las personas, donde entendemos que precisamente para romper esa temporalidad lo que hay que hacer es favorecer el contrato único como única forma de poder hacerlo, pero al mismo tiempo
Tenemos que conseguir también pasar de que las personas se sientan satisfechas con una subvención a que las personas quieran trabajar aunque su salario no sea especialmente alto, no llegue a ese salario mínimo anual, y al mismo tiempo el gobierno le pueda completar con una renta complementaria precisamente para hacer que ese salario más digno haga que la persona se motive por trabajar. También entendemos que en vez de realizar precisamente darle cotizaciones a las empresas por determinado tipo de contratos para que utilicen ingeniería contable para crear determinados puestos de trabajo que después van rompiendo porque no les cuadra cuando cambia el perfil del contratado, pues entendemos también que lo que hay que hacer es primar a aquellas empresas que quieran mantener el puesto de trabajo de los trabajadores indefinidos y por tanto aquellas que lo hagan, favorecer entonces que tengan ese sentido las bonificaciones. Entendemos en este momento también que la renta complementaria, como he dicho, que hay que completarla, que hay que hacer un programas de formación, orientación individualizada y rebaja de cotizaciones para los contratos también de los empleados de larga duración. Trabajar también sobre el concepto que hemos presentado sobre la segunda oportunidad y también el Partido Popular ha presentado una segunda oportunidad. Pero hay una diferencia sustancial debajo de esa segunda oportunidad y es que en la del Partido Popular, si tú te recuperas aparentemente, pues luego después te recupera también la deuda, por tanto te vuelve a hundir. O sea, nosotros planteamos una ley de segunda oportunidad de verdad, o sea, que si te recuperas, estás recuperado y empiezas a vivir, pero no te vuelvas a hundir porque te viene otra vez y te dice, oye, que yo soy tu deuda y que me la tienes en este sentido que arreglar, ¿no? Y sobre todo, después de este sistema que pretendemos que incentiva a trabajar e incentiva a mantener el empleo, sí quisiera entrar en otro de los grandes problemas que nosotros tenemos en este momento, que es la escasa productividad de nuestras empresas, ¿no? Por una parte tenemos una baja inversión en innovación precisamente de nuestras empresas, tenemos un sistema de innovación que no integra la investigación académica, que son 2/3 de la investigación que se realiza en el conjunto del país, un reducido número de empresas altamente innovadoras, un dominio de la microempresa precisamente, pero con falta de crecimiento de ese tejido pequeño. ¿Y qué es lo que proponemos? En primer lugar, ya viendo el tiempo, un nuevo sistema de innovación, un programa para favorecer nuevas empresas de alta capacidad innovadora, medidas para favorecer la productividad y el crecimiento de las pymes y educar a los jóvenes también en economía digital. Y ya para las respuestas os comentaré lo que es la red cervera, que yo creo que es algo absolutamente revolucionario y que viene a corregir uno de los grandes problemas que tenía el modelo productivo español. Pues muchas gracias, Luis. En este momento suena el despertador. Fantástico. Bueno, pues tiene la palabra Ana Perrón, representante del Partido Podemos. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarnos, muchísimas gracias a todos y a todas. Y bueno, sobre todo quiero hacer un apunte y es que me llena de ilusión que esta sala esté prácticamente llena de jóvenes, que luego dicen que los jóvenes no estamos interesados en el futuro de nuestro país. Creo que esto es una imagen gráfica que demuestra que no es así. No me voy a entretener mucho con el tema del balance, porque creo que los compañeros y las compañeras lo han hecho bastante bien. Simplemente un apunte, y es que se han destruido 107.600 puestos de trabajo y que hoy hay 2.250.100 parados más que al inicio de la crisis. Y esto no son cifras, son vidas. Y eso es lo más importante. Podemos maquillar las cifras, pero si salimos a la calle, la realidad es la realidad. Y bueno, voy a pasar también a las propuestas, que tenemos 7 minutos y se nos acaba el tiempo. Bueno, lo primero, nuestro programa todavía tampoco lo hemos presentado, lo presentaremos la semana que viene, pero sí que ya hemos dado las primeras claves económicas, entendiendo que la situación así lo requiere. Y ese programa se ha construido entre muchísima gente, se ha construido entre expertos, se ha construido entre organizaciones de todos los sectores y se ha construido entre la ciudadanía. Hemos hecho más de 2.000 asambleas por toda España en las que toda la gente ha podido aportar. Sobre todo porque entendemos que es un momento de construcción de país, entendemos que la situación necesita un cambio. Y por eso lo trabajamos entre todas y entre todas, porque hay que trabajar desde el diálogo y desde el consenso. Y bueno, paso a la medida, ¿no? La primera y la principal es que hay que priorizar en la creación de empleo, sobre todo entre otras medidas económicas. Pero esta es la principal porque, como hemos visto, los datos hablan de ello, ¿no? Proponemos una política fiscal expansiva que implica la inversión de más de 25.000 millones de euros por año en un cambio de modelo productivo, es decir, invertir en sectores que generen valor añadido. Eso por cada año de los 4 primeros de legislatura. Incrementar progresivamente el salario mínimo interprofesional, eso en los 2 primeros años de legislatura. Eso hasta que llegue a los 800 millones, perdón, a los 800 millones, a los 800 euros.
en 14 pagos. ¿Por qué? Porque el salario mínimo interprofesional es el que determina la riqueza de la población y determina la desigualdad de la población y determina la cantidad de trabajadores pobres. Y eso es lo que estamos viendo en este país en estos 4 años. Estamos viendo que el número de trabajadores pobres aumenta. Estamos viendo que la desigualdad aumenta. Y por eso proponemos esto. Y no proponemos complementos, sino la subida del salario. Somos demócratas. No puede haber diversidad, no puede haber ciudadanos de segunda y ciudadanos de primera. No puede haber gente que cobre un complemento y gente que cobre el salario completo. Queremos igualdad en este país. La tercera, impulsar la negociación colectiva desde el ámbito sectorial por encima de los convenios empresariales, sobre todo en lo que a los convenios de empresa requieren y a los derechos básicos. Si algo se demuestra que las dos reformas laborales, tanto la del Partido Socialista como la del Partido Popular, no funcionan y necesitamos un nuevo modelo laboral que sea acorde al siglo XXI. ¿Eso qué implica? Implica que reequilibremos la capacidad de negociación entre empresarios y entre trabajadores. Implica reducir la temporalidad. Efectivamente, antes lo apuntaban desde Ciudadanos, que es uno de los problemas que nos encontramos en este país. Y esto no solo beneficia a los trabajadores, la reducción de la temporalidad no solo beneficia a los trabajadores, también beneficia a los empresarios. El tiempo que se tarda en formar a un nuevo trabajador es coste, es beneficio que la empresa pierde o directamente no lo sube. También mejorar las condiciones de trabajo. Es fundamental que el trabajador y la trabajadora se sientan motivados para poder dar más a la empresa y eso va a generar crecimiento. Empleo digno. Empleo digno que va a subir la autoestima de la sociedad, que realmente lo tenemos bastante bajo, vemos las caras cabizbajas, vemos esa pérdida de sonrisa y necesitamos que la gente suba el estado de ánimo, que la gente consuma y que eso va a crear prosperidad y crecimiento económico. Y la participación de los trabajadores en la gestión, en participar en las propuestas, participar en el cuidado de la propia empresa, eso, que se sientan implicados, genera mucho crecimiento. Y eso no lo decimos nosotros, eso lo dice y lo hacen los países más desarrollados de Europa. La cuarta, reforzar las garantías del derecho de huelga. La quinta, reformar la contratación temporal y a tiempo parcial. Efectivamente, apuntamos, temporalidad es uno de los principales problemas. Y en este caso, por ejemplo, no se trata de quitar los contratos temporales, sino que los contratos temporales sean acordes a que es un trabajo temporal. Lo que no puede pasar es que si el trabajo es continuo y permanente, tengamos contratos temporales. En ese sentido, un ejemplo es el contrato por obra de servicio. El contrato por obra de servicio, que en muchísimas ocasiones en este país son para trabajos permanentes, para trabajos de continuidad, y se le hace ese contrato. Nosotros proponemos que cuando sean de más de un año, se convierta en trabajo indefinido, o sea, en contrato indefinido. ¿Por qué no un contrato único? Precisamente porque consideramos que no soluciona el problema de la temporalidad. Y voy a explicar por qué. Los primeros meses de un contrato único, el despido es libre y gratuito. Eso genera temporalidad. Y los siguientes meses, si la indemnización, una buena parte corre a cargo del trabajador, eso genera temporalidad. La temporalidad genera precariedad y la precariedad genera poco crecimiento económico. Y la sexta, reformar la forma de despido, recuperar el despido nulo. Esto para los trabajadores, no sé muy bien tiempo. Para los trabajadores, un minuto y 10 segundos. Vale, voy rapidísimo. Como entendemos que el crecimiento no solo pasa por el trabajo por cuenta ajena, sino por cuenta propia, la recuperación económica pasa ineludiblemente por apoyar a las pymes y por apoyar a los autónomos. Y ahí nos vamos a encontrar el principal problema, tienen muchísimas dificultades. Las pymes y los autónomos, unas cuotas justas en función del rendimiento económico, que fluya el crédito, se están endeudando las familias, tiene que fluir el crédito a través de los préstamos y a través de esos bancos que hemos rescatado con dinero público. Una ley de segunda oportunidad, que las cuotas porcentuales también de los autónomos vayan en función del rendimiento económico, que se equiparen las prestaciones del régimen general al régimen de trabajadores autónomos, o más bien al revés. Pago de cotizaciones al trimestre en el caso de que no se pueda pagar al mes, que eso le pasa a muchísimos autónomos en este país. La posibilidad de cotizar a tiempo parcial y que los autónomos y las pymes se sientan representados en la mesa de diálogo social. Y todo esto pasa por motivar el crecimiento económico. No podemos crear empleo solo con legislaciones que además no lo crean, lo destruyen. Necesitamos cambio de modelo productivo, invertir en sectores que generen valor añadido, en víctimas de más y... Aquí está el loro. Bueno, luego continuamos. Bueno, pues muchas gracias.
Ana, bueno, me van a disculpar los ponentes que haya pretendido ser tan estricto lo de los 7 minutos, porque creo que va a resultar mucho más dinámico el debate que queremos abrir ahora, una vez que las posiciones de cada candidato, o de cada candidatura, mejor dicho, pues hayan quedado expuestas, ¿no? En la universidad casi que lo más interesante del debate, y entonces el turno de palabra, pues yo animo a que cualquier asistente a esta mesa pues haga las preguntas que estime oportunas. No obstante, yo me tengo aquí guardados 2 temas, por si luego los intervinientes también quieren hablar de estos temas, que son el programa de garantía juvenil y el apoyo a las universidades, porque aunque no lo parezca, las universidades también son creadoras de empleo. Las universidades, con la spin-off, por ejemplo, esta universidad modestamente ha creado en los últimos 4 años 408 puestos de trabajo de cierta calidad laboral. Es decir, que entiendo que es otro puntal más que quizá podría fomentarse desde cada una de estas candidaturas, desde los responsables que finalmente tengan que tomar esa decisión. Algunos de los asistentes, yo me gustaría que alguno de los asistentes con más frescura que lo que yo tengo aquí preparado, pues haga la pregunta que estime conveniente a cualquiera de los intervinientes. Está todo claro, todo negociación colectiva, convenios. La forma de los buenos días, me llamo Antonio Ocaña y quisiera preguntarle a la señora Elvira del PSOE. Elvira, usted ha hablado mucho del trabajo de los trabajadores y trabajadoras. Usted no dice nada de los autónomos. Me gustaría saber algo de los autónomos, porque me parece que no tiene interés para usted. Muchas gracias. Como ha sonó es verdad que no me ha dado tiempo a plantear todas las propuestas que tenemos en este sentido. En concreto, con respecto a los autónomos, llevamos una propuesta y es la eliminación de la figura del falso autónomo, ¿vale? Del falso autónomo que económicamente es dependiente y que lo que queremos es que esté amparado por el propio Estatuto de los Trabajadores. Esa propuesta. Ya en concreto a lo que se me imagino que igual quiere, no sé si se refiere a toda la política económica y fiscal con respecto a los autónomos, pues también llevamos propuestas, pero no he tenido ni tiempo material de desgranarlas de cara a este debate que se giraba en torno sobre todo a las políticas activas de empleo. Entonces una propuesta que llevamos concreta es la eliminación del falso autónomo igual que del falso becario, para que ambos estén amparados por el propio Estatuto de los Trabajadores, y en el caso también de los becarios, que eso puede interesar un poco a gran parte del público que está aquí, lo que queremos pues, fundamentalmente es que se contemple el aspecto formativo pero no productivo. Si alguno de los intervinientes quiere coger ese guante también. Sí, yo por ejemplo quisiera comentar que para nosotros evidentemente es fundamental el tema de los autónomos. Y para ello, por ejemplo, empezando por el propio sistema de cuotas, no somos partidarios evidentemente de que haya una cuota fija, y sí una cuota dependiendo también de cuáles sean los ingresos, ¿no? Y que si está por debajo del salario mínimo anual, pues entonces no tenga que pagar cuota, y si está por encima de ese salario mínimo anual, pues entonces que se tenga que pagar una cuota en base a qué beneficios se está obteniendo, ¿no? Porque si no, es así de progresivo, pues evidentemente pues atenaza muchas veces el crecimiento, y que también puede existir un ahorro muy importante en trámites administrativos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sobre todo, y por eso voy a aprovechar que el piso la pasa por Granada y contarlo de la red cervera, que tiene que ver también con todo eso, uno de los problemas que tenemos es que tenemos un tejido muy atomizado y que tampoco innova y que tampoco está entonces a partir de ahí con capacidad para tener un crecimiento adecuado. Nosotros que estamos proponiendo con la red cervera, decimos muchas veces, no invertimos lo suficiente en I+D+I. Yo digo que en la universidad se producen 2/3 de la investigación que hay en el país están dentro de la universidad. Sin embargo, esa transferencia de conocimiento, aunque haya oficinas y tal, no es exactamente la suficiente como para que llegue realmente al tejido empresarial. ¿Qué proponemos? En Red Cervera pues, contaría con un pequeño núcleo, con 30 institutos especializados a nivel de tecnología y a nivel de investigación, que cada uno de ellos daría respuesta a los requerimientos de todo el tejido empresarial para, a partir de ahí, hacer propuestas de innovación
propuestas de investigación que al mismo tiempo le dieran también resultado con investigación aplicada. O sea, por tanto, les diera el resultado del producto final de lo que su empresa necesita para ser competitiva, ¿no? Y por eso consideramos que ese es el gran salto que hay que dar en este momento. Cuando era portavoz de Ciencia e Innovación en el Senado y promotor de la ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, me acuerdo que el gran problema cuando comparecía el CEDETI, el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, que es con lo que buena parte de las empresas han entrado dentro de la investigación, es que casi ninguna empresa conocía exactamente la capacidad que tenía el CEDETI para hacerles mejorar su propia rentabilidad. Por tanto, casi nadie lo utilizaba. Por eso creamos un sistema mucho más proactivo, que apueste muchísimo más por un modelo nacional de la innovación y que con esa red cervera, repito, estamos en disposición de analizar los problemas que tienen las empresas, aportarles soluciones y sobre todo convertirlo en ciencia aplicada. Yo me gustaría sí. Lo que quiero precisamente, anticipo, que quiero que las intervenciones también sean, digamos, una por cada uno de los representantes, es decir, que todo el mundo tenga tiempo de intervención, no solo preguntar a una persona concreta o una candidatura concreta. Yo he apuntado mi intervención de Elvira, de Luis. Mari Carmen, la verdad es que ella tiene que irse a una menos parte, entonces yo le animo a que intervenga en este momento. Sí, bueno, yo sí quería decir, pues, en cuanto a los autónomos, que lo que tenemos más cercano en Andalucía, y que el miércoles pasado, antes de ayer tuvimos debate en el Parlamento andaluz sobre la construcción, ¿no?, y la creación de una banca pública, que es lo que siempre hemos llevado en nuestro programa. Y ahí el resto de la fuerza que está en esta mesa tuvieron la oportunidad de votar y todos votaron en contra, excepto Podemos. Cuando era una propuesta que llevábamos conjunta en la anterior legislatura junto con el Partido Socialista, en ese poco gobierno en Andalucía, y cuando digo esto de la banca pública, si lo que necesitan los autónomos, y creo que lo compartirán conmigo, es liquidez. Y alguien que te ayude a que te preste el dinero y que te da facilidad para poder desarrollar tu actividad y poder crear empleo. Hemos contado con el apoyo de toda la economía social, de las pequeñas y medianas empresas y de autónomos. Lo hemos negociado para llevar al Parlamento con la sociedad en sí. Y sin embargo, pues han tenido la oportunidad de retratarse y han dicho que no entendemos, que se han puesto enfrente de lo que es la economía social, pues los autónomos son los que pueden generar empleo. Soy una pequeña empresa que puede generar empleo. Si a vosotros no se os ayuda, desde el Estado, desde Andalucía y desde la administración competente, jamás podréis sobrevivir. Y somos conscientes de que aquí en la provincia de Granada, y de hecho daba un dato UMT, de que recientemente han cerrado 190 empresas en Andalucía. Y cuando digo empresas son pequeñas empresas autónomas porque no tienen liquidez y porque no tienen ningún sistema de financiación. Y entendamos nosotros de Izquierda Unida que Andalucía podría haber sido pionera en la creación de una banca pública, pues, para generar empleo y para poder darle esa ayuda que necesitan el pequeño y mediano autónomo. Lo que pasa es que los otros grandes partidos que han gobernado prefieren trabajar con la banca privada, prefieren necesitar dinero siempre lo mismo, en lugar de trabajar por el tejido productivo que entendemos que está en la situación en la que tú dices. Y luego, cuando se habla también de un nuevo modelo productivo, en ese nuevo modelo productivo entran los autónomos, la pequeña empresa, y entra también la visión que tenemos de la agricultura. No nos vamos a olvidar del fundamento que tiene el campo en nuestra tierra y también en Granada. Y uno de los pilares en los que tiene que centrarse el nuevo modelo productivo también es la agricultura. Porque aquí hablamos desde la universidad, hablamos de futuro de empleo, pero también hay empleo que construir desde el campo. Y también es fundamental, y lo hablamos en una universidad donde muchos terminan su carrera y no sabrán dónde se van a dirigir, pues esa fuga de jóvenes a lo que estamos acostumbrados, lo que queremos que nuestros jóvenes que se forman aquí y que invertimos en ellos sigan produciendo aquí y sigan estando aquí. Entonces no nos valen medidas paliativas para unos problemas que son muy gordos y no tapar con una tirita una hemorragia que va a seguir creciendo y va a seguir sangrando. Y hay que tener medidas para esos jóvenes que terminan su carrera, que terminan sus estudios y se quieren quedar en su tierra y trabajar en su tierra, no irse a Alemania, Francia, Suiza, porque realmente quieren quedarse aquí. Y ahí también hay que hacer una apuesta fuerte porque esa política activa de empleo de la que estamos hablando y que se están demandando, no solo tenga una partida presupuestaria importante, sino además que tengan un seguimiento y que tengan un control. Porque si no controlamos el dinero público, que es dinero de todos y de todas, que hay que recordar que el dinero público es de todos, si no existe ese control, pues luego pasará lo que hemos comentado al principio, habrá evasión
de dinero, habrá estafa, habrá presunto fraude, que esto lo están denunciando en los tribunales. Perdona que me haya entendido, pero como me tengo que ir, pues posiblemente no pueda tener una segunda intervención. No sé si Carlos y Ana quieren intervenir sobre este mismo tema. Por ejemplo, comienza Ana. Bueno, es que me queda un poco ahí la medida de lo autónomo y así, porque lo autónomo es ese trabajador, esa trabajadora que nunca se pone malo, ese dicho que tienen por ahí. Y realmente esas personas que están creando empleo y además su propio empleo. Entonces, la recuperación económica pasa indudablemente por apoyarles. Y voy a detener un poco las medidas también, las cuotas porcentuales en función del rendimiento. Eso en el caso de que coticen por encima del salario mínimo interprofesional. Si no lo hacen, evidentemente un mínimo de alta gratuita. La equiparación de las prestaciones. Nosotros hemos tenido hace un mes, empezamos hace un mes con una campaña para las pequeñas y medianas empresas, con los autónomos, y una de las principales reivindicaciones que tenían era esa, que no tenían las mismas prestaciones que el régimen general. Entonces, que se puedan equiparar esas prestaciones. El pago de las cotizaciones al trimestre en el caso de que lo necesiten en vez de al mes. Es uno de los principales problemas que le ahogan. Y otro fundamental es que los autónomos y las pequeñas y medianas empresas no estaban representados en las mesas de diálogo social. Nadie defiende sus intereses y eso es uno de los principales problemas que tenemos. Y pasa el cambio del modelo productivo, como comentaban por ahí, por poder apoyar a esas pequeñas y medianas empresas y pasa por apoyar esa innovación tecnológica. Y esto es muy sencillo, no tenemos por qué invertir en grandes industrias, en grandes cosas que no tenemos que invertir mucho dinero, sino en cosas que ya tenemos, en esos recursos naturales y humanos que tenemos. Por ejemplo, en Granada, nuestra universidad es una de las más punteras, no solo de Europa, del mundo. Tenemos un capital humano magnífico, gente que se nos está yendo porque no se invierte en ellos, porque no les damos a emprender. Vamos a ayudarles a llevar sus ideas, vamos a ayudarles a que generen ese crecimiento económico que además son capaces de hacer. Con innovación tecnológica, con técnicas de mercado, con creación de marcas, que es lo que están haciendo las principales potencias de Europa. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, invertir en ese capital humano que ya tenemos. Y esto es muy sencillo y además ya lo tenemos. Pasa por los autónomos y pasa por las pequeñas y medianas empresas. Muy bien, muchas gracias, Ana. Gracias. Sí, desde el Partido Popular siempre hemos mantenido que la auténtica creación de empleo, el motor de la creación de empleo en nuestro país lo hacen las pequeñas y medianas empresas y sobre todo los autónomos. Y por tanto hay que estimular ese crecimiento y el Estado y las políticas públicas tienen que ser colaboradores totales, necesarios y todos los días con los autónomos. Y eso se tiene que traducir también en certeza y en seguridad jurídica para una persona que decide montar un negocio, decide dar el paso a ser autónomo, tiene una idea, es emprendedora y quiere trabajar en ella, quiere esa oportunidad. Y esa oportunidad hay que darla a base de garantía y de certeza por parte de la administración. Claro, por ejemplo, crea inseguridad jurídica el que la ayuda a los autónomos de la Junta de Andalucía esté congelada o no se den desde hace ya años en Granada. Hay inseguridad porque si te prometen desde la administración que vas a tener una ayuda y luego resulta que esa ayuda nunca llega, pues eso significa un problema. Yo creo que aquí se da un paso decisivo de ayuda de los autónomos a nivel de la normativa estatal y de las medidas que se han puesto en marcha que han dado buen resultado. Hay que seguir profundizando en ellas, sin duda, con muchas más medidas, pero las que se han puesto en marcha dan certeza, dan garantía jurídica y apoyan a los autónomos. Y de hecho, por ejemplo, en la provincia de Granada hemos tenido un pico de autónomos histórico hasta más de 60.000. Y eso es porque ha habido normativa que los ha apoyado. Claramente que además, yo conozco muchos ejemplos, igual que seguramente lo conoceréis vosotros, gente que ha montado un negocio y que ha dado ese paso. ¿Por qué? Porque ha visto que hay esa certeza y esa normativa, como por ejemplo la tarifa plana de los 50 euros al principio de su negocio, al principio de dar el paso hacia ese sueño de montar un negocio. Siempre es una ayuda, siempre que te trabajen esa tarifa para ayudarte a comenzar en los primeros meses de tu negocio con la tarifa plana de 50 euros que antes no existía. Igual también que, por ejemplo, la ampliación de las posibilidades para capitalizar la prestación por desempleo. Yo conozco bastante gente que tenía su paro, efectivamente, porque había perdido su empleo y decidió capitalizar esas cantidades en líquidas, hacerlas líquidas para montar su negocio y hacer un alquiler en un bar, ponerlo en marcha con su familia, trabajarlo y salir adelante.
Pues eso ha hecho que tengamos más empleo en nuestro país, porque hay muchos casos que han tomado una opción que antes no tenían, porque la normativa no se lo permitía en estos últimos años, y con las reformas que se han puesto en marcha, pues se le ha permitido. Esto significa un paso adelante, igual que la posibilidad de compatibilizar la prestación de desempleo con una actividad emprendedora, que tampoco existía antes. Esa posibilidad ha dado origen también a muchas empresas, a emprendimiento y, en definitiva, a empleo, que es de lo que se trata. Los autónomos ya saben que tienen una normativa, los que comienzan, importante, y los que están también, lógicamente, reciben el respaldo del gobierno. Habrá muchas más medidas, obviamente, si gobierna el Partido Popular, pero con el objetivo muy claro, que los autónomos son no pieza, sino la pieza fundamental para la creación de empleo en nuestro país. Que hay que dar garantía, que hay que dar seguridad jurídica y que hay que dar medidas concretas, no promesas de futuro, sino medidas concretas al inicio de la actividad y durante la actividad, para que se pueda mantener ese empleo incipiente que se está creando. Y un dato, por ejemplo, lo que respecta a los autónomos, más de 680.000 personas en España han comenzado en estos 4 años una actividad por cuenta propia. Esas son cifras de récord históricas que están ahí porque las medidas creo que han sido buenas y que profundizar en ello. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguna otra pregunta? Creo que se le han levantado la mano aquí. El primero, por ejemplo, sí. Bueno, como representante de la provincia, yo lo que quería preguntar es, dado que el desarrollo empresarial también es muy importante, si me podrían nombrar cuáles consideran que son los 3 sectores empresariales más importantes de la provincia y hacer posible por orden de importancia. ¿A quién dirige la pregunta? Cualquiera. Pues quien quiera comenzar, por ejemplo, Carlos. Bueno, acabo de terminar de empezar, pero me parece muy interesante la pregunta. Me parece muy interesante porque creo que en esta etapa que comenzamos ahora y que tenemos el reto del 20 de diciembre y que obviamente pues, será algo que los ciudadanos decidan y en base a eso se articulará un gobierno, nosotros estamos con la convicción de que queremos seguir gobernando, estar en la senda de la recuperación, la creación de empleo, y tenemos muy claro que lo que hace falta es mucho diálogo también de todas las fuerzas políticas y propuestas que sean propuestas siempre en positivo. Entonces me parece muy interesante la pregunta, porque dice, ¿qué es lo que tenemos en nuestra provincia y qué podemos hacer por nuestra provincia? Y en realidad se trata de eso. Cuando hay que ver los yacimientos de empleo para la creación de empleo en materia de formación profesional, por ejemplo, hay que ver exactamente dónde puede funcionar mejor la ayuda estatal. No desperdiciar ni tirar ayudas públicas porque no hay un estudio previo. Hay que hacer un estudio previo. Yo en la experiencia que tuve en la alcaldía, por ejemplo, pusimos en marcha a través del Plan Urban unos cursos de formación para desempleados de la localidad de Motril. Teníamos un puerto que estaba creciendo. Entonces vimos claramente que había un incremento futuro por los estudios que tenía el ayuntamiento y las noticias que teníamos en materia de mercancía, de contenedores, de actividad portuaria en definitiva. Y lo que hicimos fue dar curso RORO para estibadores, para cargar esa mercancía. Bueno, pues todos los alumnos que fueron a ese curso, prácticamente todos, yo creo que el 100%, obtuvieron un empleo. Porque el yacimiento estaba aquí. Entonces, me parece interesante ver qué posibilidades tenemos. Yo lo tengo muy claro, creo que aquí está el motor de la industria y la biotecnología y la tecnología en Granada, que tiene que potenciarse a través del PTS y a través de todas las empresas de spin-off que está creando también la universidad. Me parece muy importante también las medidas que se han puesto puestas en marcha por parte del gobierno de ayudas fiscales con los conocidos business angel para el emprendimiento, que es una palabra que viene del método anglosajón, de aquellas personas, empresas, instituciones, empresas sobre todo, que aporten financiación para una idea nueva, para tener degradaciones fiscales muy importantes. Pero no solo las empresas, sino también los particulares, que con un determinado método o metodología en la normativa pueden poner 3.000, 2.000 euros y a una idea que crean que puede ser beneficiosa y puede obtener rendimiento con la sociedad y luego puede degradarse ese dinero. Esto es nuevo. Esto está generando también una potencia en el emprendimiento. Pero como te decía, resumo, el tema de la biotecnología y la industria
El tema del turismo. Tenemos una provincia con unas capacidades de turismo que todavía da mucho empleo. Es muy ambicioso el plan de turismo que nosotros podemos poner en marcha con el acuerdo de todas las instituciones, porque nos queda muchísimo por hacer y podemos crear muchísimos empleos en esta materia. La costa tropical, en la zona de los montes orientales, por supuesto en Granada con la Alhambra, que es un reclamo a nivel mundial, y tenemos también la agricultura. Somos en agricultura una potencia económica, por ejemplo, mundial. En la costa, somos los primeros productores de la costa de Granada de tomate cherry del mundo. Y esto es un valor que tenemos, además de calidad, con una calidad garantizada. Vamos a potenciar eso. Y fijaros la oportunidad que tenemos ahora, si tenemos discusiones en materia política muchas veces del PP, el PSOE, a ver quién la hace, quién las pone en marcha. Yo lo tengo muy claro, pero quizás no sea objeto del debate. Las tuberías de la presa de Rubio. Tenemos una presa que está embalsando agua desde hace 10 años y cuyas tuberías pueden hacer que se rieguen aproximadamente 5.000 nuevas hectáreas. Eso significaría empleo joven, de jóvenes que pueden dar el paso a su pequeña producción en la agricultura, ya lo han dado muchos en esta provincia y les va bien. Puede crear empleo inmediato en la construcción de esas tuberías y puede ser un investimento importantísimo para nuestra agricultura. Yo creo que son los tres motores fundamentales, evidentemente hay muchos más, pero creo que ahí nos tenemos que centrar todos los esfuerzos para que se ponga en marcha el motor del empleo en nuestra provincia. Nada más que la presa de Rubio podría generar con esas 5.000 hectáreas nuevas unos 10.000 empleos en nuestra provincia. Y estamos hablando de prácticamente un empleo potentísimo en la comarca de la Costa. Por tanto, tenemos muchas oportunidades. Lo que hace falta es que todas las administraciones lo tengan claro, porque tiene que haber un gran pacto por el empleo. Tenemos que ir en la misma línea, junto a Andalucía, Ayuntamiento, Diputación y Gobierno de España. Yo creo que esa es la línea. Muchas gracias, Carlos. Elvira, vamos a limitar, por ejemplo, a 3 minutos la intervención de este tipo de preguntas. Pues muy rápidamente, como yo venía a hablar de políticas activas de empleo, pero hay otras fuerzas políticas empeñadas en hablar de la Junta de Andalucía, pues me sorprende que tanto la compañera que ya nos ha dejado como el candidato también por el Partido Popular no hayáis hablado para nada de las políticas activas de empleo de la Junta, solamente para hablar de las posibles irregularidades que evidentemente se están investigando judicialmente y que nosotros somos los primeros en defender que quien lo ha hecho mal evidentemente lo pague, pero que también hay que poner en valor las políticas activas de la Junta de Andalucía. A pesar de los recortes del gobierno del Partido Popular. El discurso no puede ser contradictorio cuando hablamos de autónomos, que por un lado en Granada esté muy bien el crecimiento de autónomos, pero que por otro lado se esté paralizando el tema de las subvenciones por parte de la Junta de Andalucía. Solamente un dato, en materia de economía social y de autónomos, la cuantía subvencionada en el periodo 2014-2015 en Granada asciende prácticamente a 1 millón de euros, 955.279 euros. También hay que hablar de las políticas activas de empleo. El decreto por el que se aprueba el programa Emplea Joven, que como saben pues conlleva el Plan Activa Joven, la Cooperación Social y Comunitaria para el Impulso de Empleo Joven, las prácticas profesionales en empresas, el bono de empleo joven y las becas para el desarrollo del proyecto I+D+I. Este es un proyecto de la Junta de Andalucía que ha permitido que más de 5.000, concretamente 5.460 jóvenes accedieran por primera vez al empleo. Sabéis que ahora mismo también se está tramitando la aprobación del programa Emplea más 30 para los mayores de 30 años y también se ha anunciado por parte del Gobierno y se está trabajando en ello. De hecho, el decreto ley 2/2015 de 3 de marzo de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral y la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo. Todo esto son medidas de la Junta de Andalucía. Y en concreto, para el compañero que preguntaba sobre los sectores emergentes en Andalucía, según el estudio que se ha hecho por las áreas territoriales de empleo, las ATE, que en total hay 6 ATE en nuestra provincia de Granada, pues según el estudio que se ha hecho de los 23 sectores más emergentes que hay en nuestra provincia, ligados estrictamente al territorio, pues destacan 3, que son la industria agroalimentaria, la agricultura ecológica y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, aunque también podemos añadir a este último el sector de I+D+I. Esos son los 3 sectores emergentes
que ahora mismo destacaríamos en nuestra provincia dentro de la creación de empleo, insisto, más ligada a cada uno de los territorios en el que se ha estructurado nuestra provincia, que son 6 de Loja, Motril, Granada Sur, Granada del Norte, Guadix y Baza. Muchas gracias, Elvira. Sí. Bueno, evidentemente los sectores son los que son y voy a dar noticias en torno a ellos. El primero de todos, y no por ese orden, porque yo creo que todos son igualmente importantes, evidentemente es el turismo, ¿no? El turismo es fundamental para la provincia de Granada y más si tenemos en cuenta la idiosincrasia, la riqueza comarcal que tenemos, o sea, y todo lo que está absolutamente por explotar. O sea, el turismo es fundamental. Si al turismo lo unimos la cultura, pues todavía entonces tenemos un reto mayor y todavía mucho más grande, ¿no? Pero para que el turismo funcione bien, entre otras cosas, todos sabemos que una de las cuestiones básicas es el tema de las comunicaciones. Si todo no está bien comunicado, si no es fácil llegar a Granada, si no es fácil desplazarte, pues entonces es un problema. Y en Granada es verdad que es un poquito más fácil en los últimos tiempos, pero no termina de ser del todo fácil. No hace falta más que ver la conexión todavía con Madrid, que dentro de un poquito de tiempo volverá a ser otro poquito más fácil, pero llevamos muchísimos años con el poquito más fácil, y mientras estamos teniendo grandes dificultades en el concepto, digamos, de infraestructuras de comunicación tradicionales, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque sin echarle la culpa a Elvira, sin echarle la culpa a Carlos Rojas, yo mismo pertenecía a uno de estos dos partidos durante mucho tiempo. Sí es verdad que tanto el PSOE como el Partido Popular de la provincia de Granada no han sido capaces de poner en la prioridad de la Junta de Andalucía y del Gobierno del Estado de la Nación prioridades que en otras provincias han avanzado mucho más rápido que cuando se empezó a hablar con el mismo tiempo. El AVE de Málaga se empezó a hablar en el año 2007, está desde el año 2007, y se empezó a hablar en Granada justamente un año después del AVE de Málaga, ¿no? Llevamos muchos años y podríamos hablar, repito, un poco de todos. Pero repito, turismo, cultura y la determinada infraestructuras de comunicación muy importantes. Por ejemplo, la autovía de Caravaca os ahorraría 100 kilómetros de conexión con el Levante, sin embargo no se hace, no se sabe por qué. La zona, etcétera y tal, y ciertas cosas que están ahí. Otro sector fundamental, el tema ampliaría la economía del conocimiento, donde meto la I+D+I y donde meto la tecnología y la economía del conocimiento. Uno de los grandes errores, si ya estamos apostando por un clúster de investigación biomédica que está dando resultado, sigamos, pero no nos limitemos. O sea, precisamente la I+D+I y la tecnología nos permiten actuar sobre todo el tejido empresarial y sobre todas las áreas. Y por tanto nos permite reinventarnos y nos permite además el poder ser competitivos en esa economía del conocimiento y muchísimas más cosas. Por tanto, como tendremos más intervenciones, lo dejo ahí, pero hay un camino muy importante en toda esa economía del conocimiento. Y me voy al tercero, que es el tema de la agricultura. Totalmente de acuerdo con Carlos en el tema de la agricultura. Totalmente de acuerdo en la importancia de esas condiciones de la presa de Rules, de esos 10.000 empleos. Pero esto voy a contar rápidamente y pido que se me deje terminar y va a ser rápido. Y tiene que ver con la historia de las conducciones de la presa de Rules. En las condiciones de la presa de Rules, cuando se transfirió el agua, la titularidad del agua del gobierno de Zapatero al gobierno de la Junta de Andalucía, se hizo un convenio, y en ese convenio se metieron todas las obras hidráulicas que se tenían que hacer en la comunidad autónoma andaluza, y se hizo el acuerdo entre el Estado y entre la comunidad autónoma. En ese convenio se pusieron 300 y pico millones de euros y la presa de Rules, que cuesta unos 200 y algo millones de euros hacer totalmente esas construcciones en todos los sentidos. A partir de ahí, al año siguiente de realización de ese convenio, la presa de Rules desapareció del convenio. Y sigue desaparecida año 2015 de ese convenio y ha habido otras 2 revisiones más. Por tanto, ¿por qué no está en ese convenio? Pero ahora cuando nos ponemos a investigar de ciudadanos, vamos entonces a la propuesta que se ha hecho ahora mismo de Plan Hidrológico Nacional por la parte de la Junta. Esto es muy importante y antes Carlos Rojas hablaba más de 3 minutos. Por eso te pido que me des, en este tiempo por lo menos, ese exceso de más de 3 minutos. Un minuto, que luego bien, te traemos de donde quieras, pero esto es fundamental para la provincia de Granada. No es ninguna broma. Estamos hablando que la propuesta del Plan Hidrológico Nacional, que se hace desde Andalucía para España y que el Gobierno de la Nación la coge y la incorpora en el Plan Hidrológico Nacional, se incorpora una partida para la presa de Rules, y está elaborado por la Junta de Andalucía, de 50 millones de euros a financiar por el Estado, cuando la obra cuesta más de 200. Y eso terminaría en el año 2021, ese plan. Por lo tanto, las fases 2, 3, 4, hasta culminar esa obra para esos 10.000 empleos, etcétera, etcétera, no llegaría hasta 2027 y si acaso. Por lo tanto, ¿qué es lo que decimos desde Ciudadanos? En primer lugar, que al haber dicho esto en ruedas de prensa en la costa es cuando el PSOE y el PP han empezado a menearse, al ver que la opinión pública ya tenía el foco donde estaba el problema. Es un ejemplo claro de que no se puede engañar al conjunto de la ciudadanía y de que si queremos desarrollar Andalucía nos tenemos que preocupar, por nuestros temas, perdona, ahora sí tengo que parar porque me está saliendo sangre, ¿no?
No, pero esto porque tengo una avenida rota, no por... Bueno, es por la vehemencia de la presa de Rules y la importancia, no te preocupes. Bueno, me habéis entendido todo. Muchas gracias, Luis. ¿Tiene el turno Ana? Bueno, voy a ser bueno, creo que no podemos priorizar unos sobre otros, sobre todo porque la economía es un círculo vicioso y todo encadena, ¿no? Entonces son las tres fundamentales, como bien creo que se han apuntado también aquí. Una es el turismo sostenible. Efectivamente, Granada es fuente de patrimonio, no solo social, no solo histórico, también humano, pero es fundamental que ese turismo se traduzca también en una relación con la gente. El problema que estamos teniendo es que ahora mismo, primero, cuando viene el turismo por aquí, no para. O sea, viene a la Alhambra y lo que es el resto de la ciudad, el resto de interacción con la ciudad, no hay ningún tipo de relación. Eso es gracias a que no tenemos, a que nuestro alcalde, imagino que... Bueno, me espero un momento. Sí, adelante. Vale. Para comentarlo un descanso. Sobre todo eso tiene que ver con que hemos cortado las comunicaciones entre ella y el aeropuerto de Granada. Si alguien venía aquí directamente ya no va a venir. Entonces ese tipo de cosas habría que verlas y habría que valorarlas quienes están en el ayuntamiento y comentárselo a nuestra alcalde, que por cierto pensaba que se iba en noviembre y todavía sigue aquí. Pero bueno, el turismo sostenible. No puede ser que España en general y Granada, los países más desarrollados, estén, gracias a que nuestra economía, la economía de nuestro país está mermando, la economía de Granada está mermando, sea la fuente sea el paraíso de los países más desarrollados, el paraíso al que vienen los turistas porque es mucho más barato, porque les resulta mucho más sencillo, pero no tiene que ser por eso, tiene que ser porque de verdad ofrecemos un turismo sostenible y también porque tiene que ver con que los trabajadores y las empresas que se dediquen al turismo sostenible ofrezcan calidad y ofrezcan también derechos laborales. La hostelería, que es uno de los principales atractivos que tiene nuestra ciudad, los trabajadores están realmente explotados y eso también tiene que ver con un convenio de hostelería injusto. Por eso un turismo sostenible en el que todo el mundo pueda aportar. La investigación tecnológica y investigación en el campo de la ciencia es fundamental. Tenemos los recursos de la Universidad de Granada, son fundamentales. La Universidad de Granada tiene un campo de investigación sobre el cáncer que no se está potenciando. Están pidiendo ayuda porque tenemos aquí una fuente fundamental que puede salvar no solo la economía, sino la sociedad en general, y nadie le está ayudando. Y la gente lo está reivindicando, los profesionales lo están reivindicando. La investigación tecnológica, tenemos el PTS, tenemos también el polígono del Florido. Hay una empresa de investigación tecnológica, de investigación en el tema de redes, que está siendo puntera a nivel internacional. Sin embargo, en nuestra provincia apenas se le ayuda y a nivel nacional apenas se le ayuda. Eso es invertir en I+D+I y invertir en el conocimiento que ya tenemos, eficacia y eficiencia. Ese turismo y ese patrimonio ya lo tenemos. Ese capital humano que genera investigación, que genera innovación, ya lo tenemos. Vamos a invertir en ello. Y luego, pues, como han apuntado, la industria agroalimentaria, no solo Motril, muy cercana aquí, La Vega de Granada es muy rica. Poco a poco se ha ido destrozando, pero la estamos recuperando. Y es fundamental apostar por ella, apostar por la investigación agroalimentaria, apostar por una marca de Granada, de La Vega. Una marca que no solamente genera, primero, riqueza alimentaria, riqueza nutricional, sino también riqueza a la hora del turismo. Eso puede llamar mucho la atención a gente que viene de otros sitios a Granada para probar nuestros productos y también para generar calidad de vida en los granadinos y las granadinas. Muchas gracias. Hemos pedido unos 3 minutos. Había otras 2 palabras pedidas allí y luego Sergio, estudiante de esta facultad. Pero que a título personal, claro. Me ha hecho gracia por detrás que ha comentado la compañera Ana sobre el PTS, porque se reproduce mucho lo que se ha comentado en un análisis que ha hecho El Salvador de la presa de Rules. El PTS se empieza a programar a principios de los años 90, hasta finales de los años 90 no se inaugura una maqueta y hasta este año no hemos empezado a hacer el funcionamiento. O sea, la tecnificación de las obras que se está produciendo, de hecho, era Manuel Pérez, el consejero de Seguridad cuando se inicia la obra del PTS en la foto de Manuel Chávez, inaugurando una portada además del periódico y lo que inauguraban en la maqueta. Y hasta este año no hemos empezado a ver. La tecnificación de esas obras debido a una
bueno, pues lo mismo que está ocurriendo con la presa de Rules, a 50 millones cuando la obra no va. Pero mi pregunta un poco iba más allá, no solamente en cuanto a esta falta de inversión para la creación de infraestructuras que son necesarias para la creación de empleo, que es lo único que puede conseguir que la gente no se vaya. La gente no se va porque no está informada. Es verdad que de los 5,5 millones de parados hay 2 millones que no tienen formación, pero es que hay 3,5 millones que se están formados. Y se van porque lo que no hay es empleo para la gente formada. Por eso es completamente necesario la inversión en infraestructuras para darle servicio a ellos. Y hablando precisamente de esa gente que se tiene que marchar, público evidentemente o mayoritariamente joven, y estamos en un espacio universitario, poco se ha hablado del empleo joven, más allá, bueno, pues del plan de garantía juvenil que ha manifestado la compañera Elvira, en torno a lo que ha puesto más claro la Junta de Andalucía, porque ese no es el plan de garantía juvenil que la Unión Europea se propone. El plan de garantía juvenil que la Unión Europea marca son que cada 6 meses, o sea, que cada 4 meses tenga una formación de 6 meses, no que cada 6 meses pues le vamos a dar, como se ha hecho al final, que el plan de la joven, que salió del Instituto de la Juventud y que no es lo que la Juventud le pidió al Instituto de la Juventud en esa reunión, pues que al final los ayuntamientos hagan contrataciones de 2 o 3 meses y de estudiantes de económica que estuviesen en el mercado de San Agustín cargando bolsas. Eso no estaba en la bolsa. Y lo que estaban era cargando bolsas con un cartelito en la puerta que ponía si quiere le llevamos la bolsa a su domicilio. Y eso están contratados a través del plan de empleo joven. Esa oferta laboral no es un plan de empleo. Y ahí tiene la culpa tanto el Ayuntamiento de Granada, que es el que recibió la subvención y es el que pone esas ofertas de empleo en funcionamiento, como la Junta de Andalucía, que al igual que el propio Parlamento Europeo, pues ponen al servicio, dice que ponen al servicio 1.300 millones de euros, pero después no hay control ninguno. Y en la crisis en la que estamos ahora mismo, interpreto que su pregunta sería que desarrollaran el tema del plan de garantía. Que quiero que se desarrollen algo sobre el empleo joven y que la crisis a la que estamos llegando y en la que se están reportando los servicios sociales es por culpa precisamente de planes de empleo sin control o de inversiones sin control, obras que tendrían que costar 200 millones de euros se eternizan y cuestan 600 millones de euros y son al final los que están gastando y los que están utilizando para la deuda pública. Mi pregunta es petición, ¿qué van a hacer desde el gobierno en torno a esas obras presupuestadas muy bajo y que luego se encarecen y que van a hacer en torno al empleo joven para combatir la situación? Por ejemplo. La pregunta no me entera muy bien, perdona que te diga. Desarrolla el plan de empleo joven. ¿Qué van a hacer para el empleo joven? Porque el plan de empleo joven creo que no. No, vamos a ver, una cosa del plan. El empleo joven y esa indemnización de la obra que lo que hacen es que los presupuestos generen una deuda. Mira, una cosa es la propuesta dentro del programa electoral, que evidentemente no da tiempo a desarrollarlo todo, esas 3 patas que decía yo, que era reformular todo lo que era el sistema de empleo, creando la Agencia Estatal de Empleo. La otra pata, que es la derogación íntegra de la reforma laboral, junto con una negociación nueva de un estatuto de los trabajadores que centralice como eje de las relaciones laborales la negociación colectiva, y la tercera pata, que sería reforzar la inspección laboral, ¿no? Esas serían las 3. Y otra cosa es cuando yo he hablado de las políticas activas de la Junta de Andalucía y he puesto como ejemplo el plan Emplea Joven, que bueno, te puedes discrepar más o puedes discrepar menos. Es verdad que dentro de la juventud pues, hay gente que está formada y hay otra gente pues, que no está formada, y otra gente que necesita reciclaje y otra gente que sí la necesita. Y otra cosa es la medida que se contempla dentro del programa electoral del Partido Socialista, que es desarrollar el plan de garantía juvenil como un instrumento fundamental para la juventud que se encuentra en situación de desempleo. Dentro de este plan de garantía juvenil lo que queremos es promover programas de segunda oportunidad para luchar contra las consecuencias del abandono escolar temprano, que he hecho antes también alguna referencia, y diseñar actuaciones para aquellos que carezcan de experiencia a través de los programas de primera experiencia profesional. Luego también vamos a desarrollar dentro del plan de formación esa formación de acreditación en la que se puedan beneficiar 700.000 jóvenes, que también antes me parece que he hecho mención a esta cuestión, donde dentro de esa acreditación dirigida a 700.000 jóvenes pues se pueda adquirir un título
que en unas ocasiones esa acreditación equivaldrá al título de la ESO, en otras al bachiller y en otros otro título, ¿vale? También contemplamos dentro de las medidas nuestras, que puede ser mucho más amplia, la capitalización de la prestación por desempleo, para que las personas desempleadas puedan desarrollar sus procesos de formación y reciclaje profesional para que puedan adquirir un curso, que no es una medida, esta no es una medida específicamente juvenil, si así lo entendemos, pero sí que gente pueda capitalizar sus prestaciones de desempleo para dedicarse a su propia formación y bien puedan adquirir un título de grado o de posgrado. Esas son algunas de las medidas que nosotros contemplamos dirigidas a los jóvenes. Muchas gracias, Lidia. Pues, por ejemplo, Ana, ¿quieres continuar? Sí. Bueno, yo creo que uno de los problemas principales que tenemos con la política de juventud en general es que a los jóvenes se nos trata como si tuviésemos un periodo de incubación en el que tenemos que adaptarnos a la sociedad. No solo esas políticas de juventud son políticas de transición. Y eso también lo vemos, por ejemplo, en el plan joven. Yo he tenido la suerte, la desgracia de trabajar en el Ayuntamiento de Granada con jóvenes que estaban empleados a través del plan Emplea Joven. Como tú dices, uno de los principales problemas que se encontraron es que ni siquiera tenían espacio en el que ubicarse. Estaban en un edificio del Ayuntamiento de Granada en el que tenían una mesa y un boli, ni siquiera tenían ordenador. Eso muchísimos de ellos tuvieron meses así. Eso, los que tuvieron la suerte después de poder trabajar en la formación que tenían, porque muchos de ellos no trabajaron y no tenían nada que ver con la formación que tenían y lo que se les prometió cuando empezaron. Por no decir los 6 meses de parche que luego te vuelven a incorporar al mercado laboral y ahora como te incorporas realmente ni siquiera has adquirido experiencia y ni siquiera tampoco ahora se te ofrece ningún tipo de facilidad. Vuelves como estabas prácticamente. Y eso también tiene que ver con esa política de transición y esos contratos de formación que se nos hacen a los jóvenes. En el Ayuntamiento de Granada hay jóvenes trabajando, haciendo un trabajo profesional completamente como el demás con contratos de formación. Se nos trata como si nos falten jugadoras, pero también se aprovecha ese tipo de contratos, ese tipo de políticas para que los jóvenes no se incorporen plenamente al mercado laboral, tengan esos contratos de formación cuando en realidad están haciendo un trabajo completamente profesional. Con eso abaratamos costes y precarizamos jóvenes. Creo que más que hacernos meter a los jóvenes en una situación especial como política de transición, como incubadora, lo que necesitamos es apostar por los jóvenes como ciudadanos formados, normal y corrientes, como un ciudadano más. Y eso implica apostar por su emprendeduría. Salen muchísimos jóvenes de la Universidad de Granada, los reciclados, los jóvenes con más o menos formación, también tienen mucha idea y muchísimas ganas de aportar con empresas, con generar su propio empleo, y no se les está apoyando, y eso es lo fundamental. Y no es tanto que sea joven o que no sea joven, sino que eres una persona con formación, con ganas, con ilusión, con una idea que hay que apoyar. Y sobre todo invertir en esos jóvenes que están preparados, que se nos están yendo, invertir en innovación tecnológica, invertir en innovación científica, invertir en esas técnicas de comercio, que tenemos muchísima gente muy preparada en ello. Muchas gracias, Ana. Pues para dar tiempo a recuperar el mensaje de jóvenes, ¿no? Sí, o quiere que vale, no, yo estoy bien, da igual, que no se haya hecho eso. Me da igual, bueno, en este sentido, con respecto al tema de los jóvenes, y todos sabemos la tasa de desempleo que hay, todos sabemos la huida de talentos precisamente de España, y todos sabemos la falta de soluciones que hay en este sentido sobre el empleo joven. Pero yo estoy con lo que estaba diciendo la compañera de mesa anterior. No se trata tanto de hacer planes ad hoc para que los jóvenes, por ser jóvenes, tengan tal o cual tipo de contratación, sino crear un entorno favorable para que los jóvenes puedan trabajar. Y en primer lugar, lo que nosotros consideramos fundamental es adecuar el tema de la formación. Por una parte, en Granada hay una falta de plazas de formación profesional de más de 5.000 plazas. Cuando se sabe que el porcentaje de colocación de las personas que terminan formación profesional, si la gama es la adecuada, es prácticamente del 100%. Por tanto, si hay una demanda tan grande de creación de plazas de formación profesional, incluso demanda de determinado tipo de áreas que no se están produciendo mientras nosotros a lo mejor tiene acceso, nosotros entendemos que la formación profesional hay que darle una importancia real, hay que adecuarla también a las necesidades del mercado y del sitio donde estemos, y a partir de ahí hacer que muchas personas que no han entrado por la vía de la universidad pues puedan formarse y puedan estar también en este sentido muy bien. Y luego tenemos por otra parte la gente, los jóvenes que han tenido por una parte la fortuna de ir a la universidad y poder cursar sus estudios, donde también nosotros proponemos que se haga un gran pacto por la educación,
que no dure una única legislatura, como está pasando durante los últimos tiempos, sino que al final dure por lo menos más de una generación, y que ese gran pacto de Estado de todos los partidos políticos, nosotros tenemos nuestra propuesta para ponerla encima de la mesa, pero entendemos que tiene que ser una gran apuesta de todos los partidos políticos, quitando al margen diferencias y buscando realmente la mejora global de la educación, porque luego no estamos satisfechos con los indicadores, no estamos satisfechos con muchos de los resultados que se producen, pero sin embargo es nuestra responsabilidad como partidos el poder aportar lo suficiente como para iniciar un camino adecuado. Y por eso, primero, ese gran pacto por la educación. Por otra parte, aumentar la cultura digital de nuestro, todo lo que tiene que ver con cultura digital es el gran futuro en este momento del conjunto, repito, de los sectores, y por eso decía antes de que no nos podemos quedar en Granada exclusivamente con el tema biomédico, sino que tenemos que pasar prácticamente a todos. Tenemos la tercera mejor facultad de informática de España, una de las mejores facultades de informática de España, y tenemos una capacidad en este sentido para poder emprender en una economía muy importante que tenemos que aprovechar. Muchas gracias. Son 55 segundos menos de lo que teníamos previsto, por lo cual hemos compensado la presentación anterior, efectivamente. Carlos, cuando quieras. Muchas gracias. Veo que el señor decano ejerce la matemática con maestría y disciplina severa. Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo básicamente en los resortes que son necesarios para la creación del empleo y especialmente el empleo joven. A mí me parece que es bastante consecuente lo que se ha dicho por parte del ingrediente. Que no entienden muchos planes de empleo que se han puesto en marcha, que luego no llevan a ningún sitio y se agotan. Y cuando se ha agotado ya el plan de empleo, 3 meses, 5, lo que sea, pues se agotan las posibilidades. Y es verdad, yo creo que es una crítica bastante razonable, porque lo que hay que intentar hacer es planificar mucho mejor la estructura del mercado laboral y cómo se le pueden dar más instrumentos a aquella persona que accede a un determinado plan de empleo, para que luego tenga perdurabilidad. De eso se trata. Y básicamente nosotros lo que proponemos es que se haga una prospección de los yacimientos de empleo. Y están ahí esos yacimientos. Lo hemos hablado antes. Está el turismo, está la industria, está la biotecnología, está especialmente la herramienta digital, que como Luis Salvador decía, me parece a mí que son también fundamentales. Está el emprendimiento, está la universidad, está el turismo. Tenemos auténticos yacimientos de empleo para poder actuar. Hace falta que las políticas públicas se centren bien en esos objetivos con planes concretos. Nosotros tenemos muy claro desde el Partido Popular que la formación profesional dual es fundamental. Ha dado resultados en el tiempo que se ha puesto en marcha y básicamente la persona que está recibiendo esa formación profesional y luego acude a la empresa a trabajar, la empresa ya tiene una interacción con esta persona que va más allá de su formación y va hacia un futuro conjunto para poder hacer que un negocio sea rentable y por tanto mantener esos puestos de trabajo y seguir creando empleo, etc. La formación profesional dual es básica y nosotros la vamos a reforzar muchísimo si tenemos la oportunidad de gobernar. Luego la universidad y la interacción de la universidad con el mercado laboral es fundamental. Una persona no puede formarse en la universidad y luego que exista un muro o una brecha donde no haya más salida. Yo creo que la interacción de la universidad, que se está produciendo también de alguna manera y que se está avanzando en ese sentido, se hablaba de las spin-off que se crean en la Universidad de Granada, y es que es fundamental que haya esa interacción con el mercado laboral y que haya esa prospección también del propio mercado laboral de la universidad y la relación con el mundo empresarial. Para eso también hay que pagarle a las universidades, porque la Junta de Andalucía, y yo insisto en el tema, le adeuda a la Universidad de Andalucía 600 millones de euros. Es que se dice pronto, pero es que esa es la realidad. Y de la infraestructura podemos hablar mucho tiempo, porque nosotros en la costa hemos estado luchando por la autovía desde hace mucho tiempo y por fin ahora es una realidad. Que queda mucho por hacer, pero que esa autovía ahora es una realidad con las expropiaciones pagadas y con los tramos terminados. Y eso va a hacer que tengamos bienes de equipo, que el exporto tenga más salida, que haya más empleo y seamos más competitivos. Y ese es el camino que hay que marcar, sin duda, en un apoyo al empleo joven, que es verdad que tenemos la juventud más preparada en nuestra historia, pero que es cierto que es la que está atravesando más problemas a la hora de encontrar un empleo. Y eso hay que resolver. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta. Lamento es que nos habíamos comprometido en acabar antes de la 1:30 y yo ya ven ustedes que estoy siendo, no sé si casi demasiado severo en esto del cumplimiento tanto del tiempo como de
de la pauta que teníamos organizada, ¿no? Si son intervenciones breves, tenemos tiempo para 1 minuto y medio de cada intervenido, ¿sí? Pues entonces, Sergio, Manuel y luego... Bueno, voy a decir las variantes de varias propuestas de aquí. Vamos a ver ustedes dónde están ahora mismo. Estamos en la universidad. Yo creo que una de las soluciones que más podemos llegar en este país es irnos a las universidades. Los partidos políticos no están suficientemente preparados como para poner soluciones laborales. Además, ahora mismo ustedes están en una facultad, se llama Facultad de Ciencias del Trabajo. Yo creo que en esta facultad y en todas las de España, yo ahora mismo soy vicepresidente de ELAU, que es la Asociación de Alumnos de Estudiantes, de representantes de Facultad de Ciencias del Trabajo de España, y creo que antes de hacer reformas laborales y tocar las leyes laborales, de la seguridad social de todo, tendréis que ir a la facultad a preguntarle a los expertos sobre qué medidas podemos tomar para no tener esto. Ahora mismo estamos en una mesa de política activa de empleo, pero yo creo que Carlos me ha dicho a usted que su partido la verdad que no son políticas activas, yo diría que son políticas defensivas. La reforma laboral, lo que no entiendo yo con qué pretendían con ello, porque reforma laboral es que también nos tocó el año en que yo entré aquí y fue el año en que empezaron a hacer reforma, todo lo que nos cambiaba la ley y nos cambiaba la misma verdad de estudio. ¿Cómo iban a crear empleo si abarataban el despido? Es que eso no crea empleo, tendrían que hacer medidas justamente contrarias, evitar que la gente se despida para crear empleo. Bueno, una de mis preguntas es que yo soy joven y claro, el 50% de los jóvenes estamos parados. Entonces quería medidas concretas de decir a estos jóvenes qué medidas están imponiendo para que estos jóvenes, que son mucho más productivos que las personas más mayores, ya sabemos que también hay problemas de mayores de 45 y todo esto, pero medidas concretas de decir, para los jóvenes podemos hacer esto. Entonces, va a ser breve y eso, ¿vale? Pero yo insisto, en que vayan a la universidad, hablen con los profesores, con los expertos en la materia, sobre todo obviamente en ciencias del trabajo, relaciones laborales, el mercado laboral, un sector de trabajo, darnos los colores, unidos, hacer algo por nuestro país, que vale, que cada uno tiene su idea, pero yo creo que se puede poner en común y tanto tirar de color, eso es algo un poco del siglo pasado. Mira Finlandia, por ejemplo, en su educación son el número 1 y eran países hace 30 o 40 años países tercermundistas. Hicieron los mismos partidos aunque fueron de colores diferentes. Unirse, vamos a hacer una legislación para todos. No cada 4 o 8 años vamos a poner una ley, vamos a quitarla, vamos a poner la otra. Nos vamos a unirnos todos, yo creo que sería una buena cosa. Sí, pero muchas gracias, no, yo creo que la pregunta está clara, vino por dar medidas concretas para los jóvenes desempleados. Solo falta saber quién quiere comenzar conmigo, las medidas concretas para jóvenes. Sí, Carlos. Sí, Sergio, yo estoy de acuerdo contigo en el tema de la unión. Nosotros estamos pidiendo un gran pacto por el empleo. Me parece fundamental. Y nosotros, nuestra forma de gobernar ha sido la conciliación social. Se han reunido con los sindicatos, ha habido un gran acuerdo, precisamente con todos los sindicatos en el año 2014, para mandar ese plan de emprendimiento juvenil, ese plan de emprendimiento joven y en las políticas activas de empleo. Y eso es fundamental. Me parece vital que haya un acuerdo entre todos los partidos políticos para la creación de empleo. Me parece vital que haya un acuerdo que se extrapole a las comunidades autónomas y que las conferencias sectoriales realmente se pongan medidas conjuntas para actuar todo en la misma dirección. No cuando interesa a un partido le echa los trastos a la cabeza al otro. O porque una autonomía esté gobernando X partido, en el gobierno esté gobernando otro y al final se reduzca a una política de confrontación. Yo creo que eso hay que pasar ya página de eso y hay que estar todos juntos con las cosas muy claras, es decir, qué medidas están funcionando, analizarlas y continuarlas. ¿Están funcionando las medidas de apoyo a los autónomos, a los jóvenes que empiezan un primer negocio, la tarifa plana? Sí, yo tengo amigos, personas de 20, 22, 23 años que se han lanzado a hacer ese negocio con esa tarifa y con el plan de emprendimiento juvenil. Oye, y están todavía con ese negocio. Ya ha pasado ya tiempo. ¿Y están contentos? Oye, pues si eso ha funcionado, vamos a estar todos de acuerdo en eso. Nosotros modestamente creemos que la reforma laboral está siendo estudiada en Europa porque ha tenido efectividad en la creación de empleo. Y por tanto, seguramente que habrá muchas cosas que mejorar, pero vamos a aportarlas para que podamos mejorar. Y resumo, a los jóvenes seguir en la formación profesional dual, la universidad de acuerdo con el mercado de trabajo y con la ayuda pública para que se pueda hacer esa interconexión y ahondar en ese plan de emprendimiento juvenil que tenemos 1.800 millones de euros que gestionar, que es una cantidad histórica para que se pueda impulsar definitivamente el empleo joven en nuestro país. Muchas gracias, Carlos. Ana. Sí.
Pues bueno, yo creo que va un poco en la línea de lo que comentaba a nuestro compañero, ¿no? No creo que se trate de tratarnos como incubadoras, sino como ciudadanos normales y corrientes, con muchísima formación y muchísima preparación. Entonces, invertir en nuestra idea, invertir en nuestras ganas de trabajar, invertir en todo lo que podemos aportar, porque es muchísimo. Tenemos una formación tremenda, creo que somos de las generaciones más formadas que ha tenido este país. Hay que apostar por ello y sobre todo vamos a facilitar que podamos llegar a algo. El tema de la alta, es verdad que es interesante, yo soy autónoma también y me he beneficiado de esa ayuda que comentaba Carlos, pero tiene que ser mucho más, porque a los 6 meses sube. Si tú en 6 meses acabas de empezar un negocio, no es tan fácil que en 6 meses tú empieces a tener mucha actividad económica, entonces hay que implementar muchísima más ayuda. Y eso de manera indiferente, si eres joven o tienes 40 o cuantos tengas, la cosa es que eres un trabajador, una persona que tiene muchas ganas de aportar a la sociedad y quiere crecer económicamente, y vamos a hacerlo entonces con muchísimas más medidas, aparte de un alta. El hecho de eso, sobre todo las cuotas justas y porcentuales de gestión de rendimiento económico y las facilidades de la administración. Otro problema que hay es que cuando tú eres autónomo, sobre todo eres joven y empiezas una actividad económica, te pierdes la administración, te pierdes la burocracia. Hay que facilitar eso. No todos somos licenciados en administración de empresas, hay trabajadores sociales, hay gente de muchísimas formaciones, gente que viene de la ciencia, gente que viene del marketing. Vamos a facilitar esa burocracia, vamos a facilitar las cosas y vamos a facilitar que los pagos se puedan hacer de otra manera. Si yo no tengo actividad económica este mes, vamos a esperar que dentro de 3 meses yo pueda pagar y vamos a dar tiempo a que tanto jóvenes, mayores, quienes sean, puedan llevar a cabo su idea y su empresa y todo lo que tengan pensado para seguir aportando en este país. Sobre todo facilitar mucho, que es el problema que también los autónomos sí que reivindicaban. No se les facilita, no puede ser que una pequeña y mediana empresa pague lo mismo que una gran empresa. Ese tipo de cosas hay que valorar. Las cosas que también están, estupendo. Yo creo que hay algo fundamental que se nos abre en este panorama, este nuevo ciclo político, va a ser el diálogo. Nadie va a tener mayoría absoluta y eso es fundamental, y eso es crecimiento en este país. Que haya que dialogar, que haya que consensuar y que entre todos y todas podamos trabajar por construir un nuevo país. Muchas gracias, Ana. Luis. Sí, bueno, en primer lugar comparto buena parte de lo que son tus inquietudes, no te quepa ninguna duda. Sí, es verdad, también te digo para tu tranquilidad y comprendiéndote también incluso en el modo de exposición, que piensa que los partidos políticos no es la capacidad ni la inteligencia de ninguno de los que estamos aquí, sino de las propuestas que trabajan partidos y que trabajan precisamente contando siempre con profesionales y contando, digamos, con la fuente de saber para luego a partir de ahí tomar decisiones en base a los planteamientos de cada uno. Lo digo, pues si no, entonces desconfiaríamos absolutamente de todo. Imagínate que yo tuviera que definir la política agrícola o cualquier otra cosa en la que a lo mejor no tuviera mucha idea o hubiera gente que la tiene de verdad, ¿no? Por otra parte, nosotros lo que queremos es hacer reformas. Y hacer reformas significa poner las condiciones necesarias para poder adoptar después programas y servicios. Nosotros tenemos el nivel de la política, de los programas y de los servicios. Y al final es cuando la persona entra al ambulatorio, cuando uno va a gestionar su beca, va a hacer cualquier cosa. Entonces, estamos en un momento donde lo que están flaqueando son las políticas, no son las adecuadas, pero no por nada, sino porque hemos cambiado de era, porque tenemos un mercado desestructurado, porque el sistema financiero se lleva casi todo y el mercado productivo no, porque no producimos los suficientes bienes y servicios necesarios para dar cabida a todo el mundo en el mercado laboral. Es decir, tenemos que redefinir muchas cosas. ¿Y qué están planteando Ciudadanos dentro de esa redefinición de cosas? En primer lugar, educación, pacto de Estado por la educación, y lo resolvemos. Formación profesional, el valor que tiene que tener, entra dentro del mismo mérito. Y a partir de ahí, vamos a adecuarnos absolutamente a la realidad. Nuestro modelo productivo, ¿es improductivo? Sí. ¿Cuáles son las causas? Estas. Pues entonces vamos a cortar de I+D+I, vamos a hacer que de la ciencia al final básica pasemos a ciencia aplicada, vamos a hacer que haya instrumentos de ayuda a las empresas y ahora, ¿la economía digital es el presente y futuro? Sí, porque va a mejorar todos los sectores. ¿Quiénes son las personas mejor preparadas para todo eso? La gente que está saliendo de las universidades. Por lo tanto, si el entorno es el adecuado, las personas encontrarán trabajo porque van a buscar perfiles de personas que dominen idiomas, que conozcan bien la red, que se familiaricen con la cultura de etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, en este sentido creemos que más que medidas, repito, de programas o incluso de servicios, hay que acometer las grandes reformas que en este momento es lo que yo creo que está poniendo Ciudadanos encima de la mesa. Y por cierto, y no se trata de por edad, porque la inteligencia no tiene que ver con la edad. Nuestro candidato a la presidencia del gobierno tiene 36, 37 años y todo el mundo reconoce que el 60% de los españoles es quien quiere que sea presidente. Por tanto, valoramos la edad en el que vaya. Muchas gracias, Luis. Concluye este turno.
Bueno, yo quiero empezar también por donde había empezado Luis, que es verdad que cuando os dirigí a las personas que somos políticas o a los políticos en general, los políticos no venimos de mar, ni somos gente que vivimos en ninguna burbuja de cristal. Yo es verdad que eso me revelo un poco contra eso, ¿no? Porque somos gente normal y corriente que representamos a la ciudadanía que nos ha votado, que nos ha elegido, tenemos los mismos problemas, vivimos en esta sociedad, unos tenemos hijos, otros tenemos primos, hermanos, parados, jóvenes que han terminado la universidad, somos gente normal y corriente y que coyunturalmente pues nos estamos dedicando a esto, ¿no? Coyunturalmente, pero vamos, estamos en la universidad, yo el año pasado terminé ciencias políticas, sin ir más lejos, ¿no? Y sabemos lo que tenemos entre manos, ¿sabes? Ni más ni menos, ni más listos, ni menos conocedores de la realidad. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, es verdad que a mí no me gusta, me permite, me perdona que te lo diga tan claramente, pero no me gusta cuando os dirigía a nosotros como si fuésemos de otra galaxia. Somos de aquí y te digo que por normales y corrientes con los mismos problemas que pueda tener el resto de la ciudadanía, o con menos o con más, dependiendo con quién nos comparemos, ¿no? Con respecto a tu pregunta del empleo, pues yo del empleo joven pues te puedo centrar, he hecho antes alguna mención a nuestro programa electoral a nivel general y te puedo también ahondar si quieres un poquito más y rápidamente porque el tiempo nos apremia en la política que desde la Junta de Andalucía pues se está haciendo, ¿no? Decirte que está el decreto 9/2014 del programa Emplea más 30 que tiene dos líneas, una línea de contratación a través de los ayuntamientos y otra a través de las entidades sin ánimo de lucro, una iniciativa de cooperación social y comunitario para impulsar este empleo para mayores de 30 años y ahora mismo pues está en trámite parlamentario el decreto ley 2/2015 que hay mucha gente que nos pregunta a diario, ayer mismo me preguntaban a mí si ya está en marcha, de medidas urgentes para favorecer la selección laboral, el calidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo, que como te decía en estos momentos está en trámite parlamentario para modificar el rango de edad a como estaba antes de 18 a 29 años y también que incluya a los mayores de 30 años. Esos son ahora mismo los ejes prioritarios que tiene el Gobierno de Andalucía, que tiene un compromiso de llevar a cabo con una inversión de 3.000 millones para la creación de empleo. Yo creo que a todos los partidos políticos que tenemos ahora en el centro de nuestra agenda política el problema del empleo, que es la situación que más preocupa a la ciudadanía y que en cualquier sondeo de opinión pues se pone como el primer problema, pero que en ese llamamiento al consenso, pues evidentemente pues iniciamos más, espero yo que esta próxima legislatura, es verdad que el espectro político pues ha cambiado y todos estamos, entre comillas, pues obligados a entendernos mucho más de lo que hemos estado anteriormente, pero que evidentemente pues no es un buen camino hablar de consenso y por otro lado pues, tener la reforma laboral que hemos tenido que prácticamente pues aprobó en solitario el Partido Popular. Así no vamos a ningún sitio. Es verdad que como el panorama ha cambiado y va a cambiar a partir del próximo 20 de diciembre, pues yo espero que entre todos los partidos políticos pues contribuyamos desde luego a mejorar la situación de este país, que es el objetivo principal de la. Muchas gracias, Elvira. Tenemos tiempo solo para una última cuestión, con un turno muy breve, que por ejemplo puede comenzar Luis, a continuación Carlos, Elvira y finaliza Ana, que creo que no ha finalizado todavía ningún turno de palabra. Bien, bueno, mi nombre es Antonio, soy trabajador de esta universidad, a la que, por cierto, si no me equivoco, se adeuda casi un tercio de la cantidad total que se adeuda a todas las universidades, lo cual me parece un dato tremendo. Seguramente coincidiría con buena parte de las iniciativas que ha mencionado cualquiera de los grupos y que se pueden desarrollar dentro de las políticas activas de empleo. Pero es que lo que me preocupa no es tanto el qué, que parece que hay algo que puede ayudar, incluso iniciativas muy innovadoras, sino el cómo se lleva a cabo. Y permítame que ponga solo un par de ejemplos de a lo que me refiero. Antes se ha hablado aquí del programa Dima de Masí, que forman parte del programa Empleo Joven. Se trata de un programa que parte de la Junta de Andalucía y que desarrollan diferentes universidades. Entonces, claro, ese programa se desarrolla, está ahora terminándose y se le sigue adeudo el total de la cantidad que se debería haber aportado para que las entidades que lo gestionan lo puedan llevar a cabo, pues claro, va a llevar a graves problemas de liquidez que afectan desde las entidades que lo gestionan hasta los últimos usuarios, que pueden ser los becarios de práctica, que terminarán no cobrando si no se resuelve esa problemática que entiendo que es grave.
Y un segundo ejemplo, a principio se hacía mención a la importancia de los orientadores, del programa Andalucía Orienta. De hecho, hace pocas semanas salió una distribución que de ese programa, Andalucía Orienta, se hacía en toda Andalucía. Si se ven las cuentas, se observa que el 40% prácticamente del dinero asignado a orientación se lo quedan dos provincias, Málaga y Sevilla. En fin, no sé si esto forma parte del eje no tan popular actualmente, pero claro, resulta curioso que además ciudades, capitales de provincia como Granada o Jaén, se hayan quedado sin un solo céntimo para ese tipo de recursos. Entonces insisto en que no creo que haya tanto que hacer, sino cómo se llevan a cabo cada una de esas iniciativas que forman parte de las políticas activas de empleo. Me gustaría que me dijese si hay alguna manera, pues entiende que hay una medida que podría favorecer eso. Sí, muy bueno. Yo creo que has planteado dos cosas en una. Y aunque yo por lo menos te quiero entender dos en una porque me interesa una de ellas, sobre todo, ¿no? En relación al tema de la financiación de las deudas, de cómo hacemos viable, digamos, los presupuestos y para poder acometer al final los compromisos que hay para que todo esto funcione, evidentemente haciéndolos bien. Es decir, cuando se hace un presupuesto y el presupuesto después empieza a fallar por distintos sitios, pues probablemente la previsión o los ingresos o cualquier otro sitio lo has hecho mal, ¿no? Lo digo porque también estamos viendo y se están reuniendo con nosotros muchísimos colectivos, solamente como estamos hablando de esta universidad, incluso colectivos Ascolgadas, el otro día que recibió un premio y que tiene una deuda de la Junta con ellos tremenda, o la Federación de Sordos de Andalucía, y al final no están recibiendo ya ni siquiera optando a nuevas subvenciones porque como se la van a dar, no se la van a pagar y o sea, dice un lío. Por tanto, decir una cosa es como pagar las cuentas y en ese sentido hacerla bien. Y por otra parte, lo que has dicho es, me quedo con el cómo hacerlo, aunque tú lo dijeras para otra cosa, pero el cómo poner en marcha un proyecto de país que realmente haga que tu modelo productivo sea el eficiente y que al mismo tiempo incorpore el capital humano, pues redefiniendo, primero entendiendo que el modelo productivo que tenemos tiene una serie de errores. Ese diagnóstico está hecho hace mucho tiempo, pero nunca, prácticamente casi nunca se ha puesto encima de la mesa un plan integral para abordarlo todo, para abordar el tema de la educación en la dimensión que tiene que tener, para abordar el tema de la incorporación, que estamos en una nueva era donde la tecnología en este momento es básica. ¿Pero por qué? Porque a lo que se hacía siempre se le incorpora la tecnología y a partir de ahí aplicas la innovación y te salen nuevos productos y te sale, digamos, la nueva orientación hacia donde hay que avanzarlo todo para ser realmente competitivos en los mercados y para eso necesitas capital humano. Necesitamos tener una cultura de la innovación en todo el país. Necesitamos meter los recursos para poder investigar, porque como he dicho, que los 2/3 de la investigación que ya está dentro de las universidades, favorecer que pueda llegar realmente al tejido empresarial y al tejido social. Es decir, se trata de redefinir todo eso. Para eso que hemos hecho en Ciudadanos, más de 50 economistas, Luis Garicano, modelo económico, trabajar es decir, todo el proyecto que estamos presentando para cambiar y transformar este país. Y un tema fundamental, porque si no, no cuadran las cuentas: la reforma de la administración en su conjunto. Tenemos, si decimos, hay competencias redundadas, perfecto, todo eso lo decimos, pero se han puesto pocas veces encima de la mesa realmente propuestas concretas como las que hemos puesto nosotros. Supresión del Senado, yo soy senador; supresión de la Diputación, y yo soy funcionario de la Diputación, ¿vale? Pero digo para que vean que no somos sospechosos de tal. O el tema del Consejo General del Poder Judicial. ¿Esto que va a obligar? Entre otras cosas, a hacer el debate real de las reformas y los cambios que necesitamos, porque al final hay que cuadrar las cuentas del presupuesto, pero hay que saber en qué es lo que hay que invertir: capital humano, talento, innovación, tecnología, todos los sectores que puedan hacer un plan estratégico. Y para terminar, con lo que hemos dicho la palabra Málaga, Sevilla, y aquí está Carlos que ha hecho nosotros, nos vamos a llegar, me parecería un error. Dos alcaldes de toda Andalucía no pueden tener la legitimidad para imponer el uso económico de dos provincias que ya lo tienen de facto y tienen el 40% del Producto Interior Bruto de Andalucía entera metido ahí dentro, para verse favorecidos por la Junta de Andalucía y por el Gobierno de la Nación, sino lo que hay que hacer es un plan estratégico en toda Andalucía, destacar las potencialidades de cada una de las provincias y con el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la Junta de Andalucía desarrollar ese plan para, aprovechando sus alcaldes, las sinergias, etcétera, conseguir sacar a Andalucía adelante. Si ese frente donde intentan sumar y el que parte de parte se lleva la mejor parte es engañabobos, pues al final terminaremos haciendo una Andalucía a 2, 3 o 4 velocidades. Muchas gracias, Luis. Una palabra, Elvira. Vale, bueno.
Bueno, una cosilla, por empezar por el tema de la orientación que comentaba. Granada no se ha quedado sin un solo céntimo para orientación. Granada capital en cuanto a orientadores. Bueno, yo hablo de Granada provincia. Vamos a ver, se ha priorizado, yo no sé lo que ha ocurrido en el resto de las provincias, yo creo que se ha reestructurado en todas las provincias de Andalucía y Granada capital, evidentemente por la cercanía a las propias oficinas de empleo, lo que se han priorizado los servicios de orientación en los ámbitos rurales más alejados de los centros urbanos. Evidentemente, lo que es Granada y el área metropolitana, pues no se ha priorizado frente a otros centros como Baza, Huesca, La Alpujarra o la Costa Granadina. Sí, así ha sido, y como había dicho, lo del último, de un céntimo, digo, pues no me he debido de enterar bien. Y con respecto a la universidad, pues sí, es cierto que a la universidad se le debe un dinero, eso no lo vamos a negar. En la realidad hay formas distintas de gobernar y dentro de la toma de decisiones, pues a los que tienen la responsabilidad política les toca elegir entre determinadas prioridades, y es verdad que cuesta trabajo por mantener todas las prioridades. En el caso nuestro son fundamentalmente las políticas sociales y los servicios públicos. Nosotros hemos apostado por mantener, no incrementar a los niveles que se han incrementado en otras universidades españolas las tasas, por mantener el transporte escolar, la sanidad pública, la educación, las becas de comedor, la gratuidad de los libros, la dependencia que cuando se pone en marcha, y ya que estamos hablando de empleo, pues un nuevo nacimiento de empleo también muy importante, cuando se pone en marcha un compromiso de cofinanciación del 50% a la comunidad autónoma y el 50% el Estado, la Junta de Andalucía soporta ya el 78% del gasto de dependencia, y es verdad pues que se provocan demoras en el pago y en las atenciones de otros compromisos. No es cierto, no comparto con Luis que diga que no se van a pagar, se pagan y se están pagando, y el día 10 de noviembre el Consejo de Gobierno aprobó 17 millones de euros para pagar los centros, de los cuales 9 son para pagar los centros especiales de empleo, que también es una apuesta, no ha salido en esta mesa, pero como yo también reconozco que ha habido demora en el pago de centros especiales de empleo, pues se han pagado mucho y se acaban de liberar pues 17 millones, de los cuales 9 son para pagar estos centros especiales de empleo. ¿Que hay demora en el pago? ¿Que hay deuda con la universidad? Esa es una realidad. Que también, gracias a las políticas de recorte del Gobierno de España, más de 5.000 estudiantes granadinos han salido en esta legislatura de las universidades granadinas, pues también es una realidad. Pero es verdad que dentro de esta priorización, pues desgraciadamente aquí también hay una situación de crisis, eso está claro. Y en vez de por privatizar o por recortar, porque lo que hemos optado es por demorar, que creo que es diferente. Muchas gracias, Elvira. La palabra, Carlos. Yo resumiría mi intervención sobre lo que tú has dicho en certeza. Los gobiernos tienen que dar certeza, y certeza de seguridad jurídica. No valen promesas de pago que no llegan nunca, porque al final se atacan las expectativas, y eso conduce primero a la frustración y luego que no haya oportunidades de empleo, que esas oportunidades se vayan cayendo sistemáticamente, y eso es lo que está pasando. Yo creo que por supuesto no estoy de acuerdo con lo que se dice de los recortes, sino sí, aquí lo que se ha mantenido de las prestaciones, aquí se han asegurado las pensiones, aquí en estos 4 años se han revalorizado las pensiones que se congelaron en la etapa anterior. Se ha dado una garantía de certeza del estado de bienestar en estos 4 años cuando estaba en serio riesgo de quiebra en el año 2000, a final de 2011. Y esta es la realidad. Mira, por ejemplo, el mejor plan de empleo que ha existido, y no lo hemos comentado aquí, pero me parece importante, es el plan que ha puesto en marcha el gobierno, ha sido totalmente pionero el gobierno de España, que es el plan de pago a proveedores. Un plan multimillonario. En Andalucía se han metido a 30.000 millones de euros de financiación extraordinaria entre el plan de pago a proveedores y las ayudas extraordinarias del gobierno a la Junta de Andalucía, para que pueda seguir sostenido ese estado de bienestar. Y eso lo ha hecho el gobierno del Partido Popular durante estos años en Andalucía. Me parece que es muy importante reseñarlo, porque el plan de pago a proveedores ha significado algo tan importante que no ha tenido discusión ni siquiera por los distintos partidos políticos. Por ejemplo, cuando se gobernaba en un ayuntamiento del PSOE, un ayuntamiento de Izquierda Unida. ¿Por qué? Porque tenían mucha deuda con los proveedores. Por ejemplo, te hablo de los ayuntamientos, proveedores que eran pequeñas y medianas empresas, autónomos, que no cobraban desde hace años o desde hace meses. Y lo que ha hecho ese plan es activar el pago para que puedan tener esa liquidez que tú decías, ese colchón financiero
y por tanto se puedan seguir manteniendo los empleos, porque tan importante es crearlos como mantenerlos. Y ese plan de pago a proveedores ha sido un auténtico éxito. Hay que ir en esa dirección, dando certeza. Un plan que da liquidez inmediata es un plan que da certeza y da por tanto empleo. Pero cuando la administración no da certeza y da inseguridad política en los pagos, ahí se produce el fracaso. Y es desgraciadamente, y lo digo sin ningún tipo de actitud, pero es la realidad, lo que se viene produciendo en la Junta de Andalucía. Hay un presupuesto de la Junta de 32.000 millones de euros, entre ellos las políticas activas de empleo, que se han incrementado por parte de las preferencias del gobierno. Y resulta que después de esos 31.000 millones de euros, o no se prioriza bien, o no se gestiona bien, porque al final se cae en la falta de certeza. Hablamos de los centros especiales de empleo. Ayer tuvimos una propuesta en el Parlamento de Andalucía, es que hay más de 300 centros especiales de empleo en toda Andalucía, muchos en Granada, que dan empleo a 10.600 familias, 10.600 personas con discapacidad. Que si no existieran esos centros especiales de empleo, todo ese empleo se vendría abajo. Y la Junta de Andalucía le debe en ocasiones los años 2012 y 2013. Esto no ocurre en ninguna comunidad autónoma, la estuvimos repasando ayer una por una, solo en Andalucía. Lo que queremos es que esa gestión, y concluyo, señor decano, se mejore para que se dé certeza. Y nuestra propuesta es certeza, una administración seria que diga, cuando tenga un compromiso, lo cumplo y lo pago, porque eso va a ayudar mucho a crear empleo y a sostener el empleo en Granada, en Andalucía y en España. Muchas gracias, y a modo de conclusión, pues Ana Terrón. Bueno, yo creo que la pregunta que hacía es fundamental. No solamente vale el qué, sino el cómo, ¿no? No vale con generar empleo si es empleo precario, no vale con generar el número de autónomos si son falsos autónomos. Eso es fundamental. Y creo que los principales problemas que vienen del autónomo creemos que son la planificación y las prioridades, que también la señalaba Elvira. La planificación, por ejemplo, como un ejemplo, el Museo Arqueológico de Granada. El Museo Arqueológico de Granada ahora se planifica una parte y con su presupuesto. ¿Qué pasa? Que dentro de un tiempo veremos que eso se queda corto, que hace falta seguir avanzando en ese museo, y entonces se vuelve a planificar otra parte. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que como no hemos planificado todo bien desde el principio, con un proyecto coherente, eso será más dinero, será otro parche, porque me parece que esto es la política de los parches, y por supuesto, sobre todo el coste que vendrá después, y vendrán las deudas por el coste. Y el problema de las prioridades son fundamentales. Dinero hay, el problema es dónde se va. Comentaba antes del día, prioridades. La Junta de Andalucía ha subido en esta legislatura en 12 cargos los cargos provinciales, y sin embargo, con la ayuda de la dependencia no se está pagando, hay muchísima gente que se muere esperando que le llegue un derecho que es reconocido. O el año y medio que puede tardar en pagarse un salario social que cuando una familia lo solicita es porque lo necesita para vivir directamente, para vivir con un mínimo de dignidad. Entonces el problema, en el qué y el cómo, para mí está en la planificación y está en la cuestión de las prioridades, que a veces me parece que sea la gente sino engordar las administraciones. Muy bien, pues muchísimas gracias. Con esto damos por concluida la mesa, casi que cuando más se estaba animando el debate es cuando tenemos que concluir, pero es que son las 2 menos cuarto, de manera que yo agradezco a todos los asistentes que hayan participado en esta mesa redonda y les animo a que asistan a la 4ª sesión de este foro, que ya lo anunciaremos lógicamente en la página web de la facultad y de la que tendrá noticias en breve. Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, Carlos, gracias, Elvira, y gracias, Ana. Pues os deseo lo mejor. Ahora todavía no estamos en campaña, que se trataba de que participarais aquí justamente cuando todavía no estábamos en campaña electoral. No obstante, pues esta facultad la tenéis abierta, lo digo públicamente, para que si en algún momento queréis intervenir con alguna propuesta o alguna cuestión que creáis que puede ser de interés académico para nuestros estudiantes, eso siempre es bienvenido. Muchísimas gracias. Nuestro programa estará el día 29, todavía no lo tenemos. Nosotros ya lo tenemos, ¿eh? Solo lo queremos. Y para que lo tengáis como un detalle.